Gripino, buenas tardes, entonces vamos a empezar. Pregunto, ¿la semana pasada les pedí materiales o no les pedí materiales todavía? Bien. ¿El cable y espiga? Sí. Espiga. ¿O fue toma corrientes? No, espiga. ¿Fue toma corrientes y switch? No. Solo cable entonces. Ajá. Ah, va. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me miran? Tiene apagado su micrófono, no sé si me escuchan. Sí, sí, lo escucho. Es- El día de hoy vamos a ver lo que son unos cálculos de la electricidad, ya que no les había solicitado acabar el material. Bueno, antes de ello, les voy a pedir la materia de una vez. Necesito una espiga de esa, ¿verdad? Una espiga, también eh, un toma corriente, un interruptor una plafonera y eh, una lámpara. Más adelante lo voy a escribir en el chat para saber cuáles y así también unas fotos. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver la ley de para hacer cálculos eléctricos. Como ya sabemos, existen tres componentes básicos, pues así, de la electricidad. El voltaje, corriente
y resistencia. Voltaje, corriente y resistencia. Eso prácticamente es lo que uno mira en toda la electricidad. O sea, digamos, de aquí se van derivando lo demás. ¿Por qué? Porque a partir de saber la ley de Ohm, vamos a conocer lo que son los circuitos, vamos a saber cuánto podemos conectar a un circuito o, o podemos calcular, ahí sí que los cables, ¿verdad? Sabemos que hay distintos calibres de cable. Entonces vamos a empezar. La definición de la ley de Ohm dice que la corriente que pasa por un conductor, la corriente que pasa por un conductor es directamente proporcional al voltaje. Directamente proporcional al voltaje e inversamente a su resistencia. Eso lo debemos tener muy claro siempre. Mientras más voltaje, más resistencia. Mientras más corriente, menos corriente. Mientras más resistencia, menos corriente. Lo debemos tener muy en cuenta. Esa fórmula la puede apuntar para que no se le olvide. Porque ese que, como dije, la vamos a utilizar de aquí hasta que terminemos el curso y todavía cuando uno ya está trabajando, lo sigue aplicando porque es muy importante. Es muy importante. Vale. Entonces, sabiendo que vamos a utilizar esos tres, vamos a empezar a hacer unos ejemplos. Para empezar, voy a tener mi fuente, una fuente de corriente alterna con un voltaje de 120 voltios. Un voltaje de 120 voltios. Tengo mis cables. Ya sabemos que aquí los cables los llamamos línea y neutro. ¿Qué voy a tener? Voy a tener un resistor. Puede ser una lámpara, puede ser un motor, puede ser una televisión, lo que sea. Puede ser lo que sea. Puede ser una ducha, ya depende de lo que nosotros necesitemos. Y esta resistencia va a tener un valor de 4 ohmios. 4 ohmios. Y yo necesito encontrar lo que es la corriente. La corriente. Vale. Entonces, ¿qué nos decía la fórmula? Que para corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. ¿Está viendo eso? Vamos a decir que la corriente es igual al voltaje. ¿Cuál es el voltaje? 120 voltios. Dividido el valor de la resistencia, que son 4 ohmios. Entonces, 120 dividido 4 sería 30. 120 dividido 4, 30. 30 amperios. 30 amperios, que sería el valor de la corriente. Entonces, me dice que en todo esto está circulando un valor de, perdón, puse 3, es 30. 30 amperios. 30 amperios están circulando por ahí. Entonces vamos a hacer la demostración que cuando crece la resistencia disminuye la electricidad de la corriente. Vamos a hacer la prueba. Vamos a tener otro circuito. Línea y neutro. Vamos a tener el mismo voltaje, 120 voltios, y ahora no vamos a tener 4, ahora vamos a tener 40. 40 ohmios. Entonces, nos dice que la corriente es igual al voltaje dividido la resistencia.
¿Qué aumentamos? La resistencia. Aumentamos el valor de la resistencia. Entonces vamos a ver cuánto nos da la corriente. La corriente sería, bueno, el voltaje. ¿Cuál es el voltaje? 120 voltios. 120 voltios dividido la resistencia, que ahora son 40. 40 ohmios. 120 dividido 40, ahora son 3 amperios. Entonces aquí está circulando una corriente de 3 amperios. Nos dimos cuenta que si nosotros aumentamos el valor de la resistencia, va a reducir la corriente. Si reducimos la resistencia, aumenta la corriente. No sé si tiene alguna duda ahorita. No, por ahora no. No, va. ¿Puedo borrar, pregunto? Mm, sí, ¿O está copiando? ¿Se está copiando? No hay problema. ya estoy acabando. Va, termine copiando. Ahí está. ¿Ya? Va. Ahora vamos a hacer lo contrario. Ahora lo que vamos a afectar es el voltaje. Tenemos el mismo valor de la resistencia en los dos casos. ¿Qué nos está variando el voltaje? Aquí son 12 voltios y aquí son 120 voltios. Vamos a ver si es cierto que si aumenta el voltaje va a aumentar la corriente. Vale. Entonces, ¿qué nos dice la corriente? Que es igual al voltaje dividido la resistencia. Entonces, la corriente sería igual a el voltaje 120 voltios. Dividido el valor de la resistencia, que es 4. 4 ohmios. 120 dividido 4 sería 30 amperios. Ahora vamos a ver si yo disminuyo el voltaje, me debería disminuir el valor de la corriente. Vamos a ver si es cierto. La corriente me dice que es igual al voltaje dividido la resistencia. Entonces, voltaje, ¿cuánto es voltaje? 12. 12 voltios dividido 4 ohmios. 12 dividido 4 son 3 amperios. Entonces vemos que sí se cumple, ¿verdad? Nos dimos cuenta que sí se cumple. Si yo reduzco el voltaje, reduce la corriente. Si yo aumento el voltaje, aumenta la corriente. Entonces nos damos cuenta que sí funciona. Nos damos cuenta que sí funciona. Me dice cuando puedo... Va.
Ya. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a decir que a aplicarlo a un circuito. Vamos a aplicar un circuito. Vamos a aplicarlo a un... Vamos a aplicarlo a una lámpara. Las lámparas tienen su resistencia. Obviamente, nosotros cuando compramos lámparas los compramos por watts, ¿verdad? Pero tienen también su resistencia. Más adelante vamos a ver lo que son los watts. Esto por el momento todavía no. Entonces vamos a suponer que, que la lámpara tiene un valor de 70 ohms. Vamos a suponer eso. La verdad no sé cuál es el valor que tienen las lámparas. Vamos a ver. Entonces vamos a ver cuánto mide la corriente. La corriente ya sabemos que es el voltaje dividido la resistencia. Vamos a ver entonces. La corriente lo vamos a medir. Serían 120 voltios dividido la resistencia, que son 70 ohms. 120 dividido 70 sería 120 dividido 70, 1.71. 1.71 amperios que circulan al momento de que yo conecte una lámpara. ¿Me preguntas hasta el momento? Ya. ¿Me preguntas hasta el momento? No. No, va. Vamos a ver ahora diferentes casos. ¿Puedo borrar? Sí. Vale. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a encontrar es el valor de la resistencia. No sé cuánto mide la resistencia. Vamos a ver cuánto mide la resistencia. Y vamos a utilizar la misma fórmula. Corriente es igual a el voltaje dividido la resistencia. ¿Qué voy a hacer? Despejar la resistencia. Entonces, si resistencia está dividiendo, ¿qué pasaría al otro lado? Multiplicar. O multiplicar resistencia por intensidad sería igual al voltaje. ¿Estoy buscando voltaje? No, estoy buscando resistencia. Entonces, resistencia sería igual a el voltaje. Si la corriente está dividiendo, está multiplicando, ¿qué pasaría al otro lado? Dividir. Dividir la corriente. Entonces ya tengo mi fórmula. Entonces la resistencia va a ser igual al voltaje. ¿Cuánto es el voltaje? 120 voltios. Dividido el valor de la corriente, que son 4 amperios. 4 amperios. 120 dividido 4 sería 30, ¿verdad? Sí, sería 30. 30 ohms. Ahora lo que yo encontré fue el valor de la resistencia. Ya el ejercicio me proporcionaba lo que es el valor de la corriente y del voltaje.
Entonces yo encontré la resistencia. Ya. Ya, va. Bueno, ahora le va a pedir que encuentre el valor del voltaje. El ejercicio me proporciona lo que es la corriente y lo que es la resistencia. Le va a pedir que me encuentre el voltaje. Por favor. La misma fórmula. ¿Es necesario despejar? Se despeja. Me dice si tiene alguna duda. Son 2.50. No, no. Tiene algo malo ahí. Tiene malo ahí. Vamos a ver. ¿Qué me dice la fórmula? Que la corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. Vale. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? El voltaje. Entonces, lo que yo debo dejar libre es el voltaje. Si resistencia están dividiendo, ¿qué pasaría del otro lado? Multiplicar. Multiplicar intensidad por resistencia es igual al voltaje. Entonces ya despejé. Ya despejé. Entonces vamos. Voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. ¿Cuál es el valor de la corriente? 20 amperios. 20 amperios y vamos a ser multiplicado por la resistencia, que son 50 ohmios. 20 por 50 son 1000 voltios. 1000 voltios. Mm.
Ya. Vale. Entonces, bueno, voy a eliminar, voy a borrar, perdón. Ujú. ¿Qué tarea? Vamos a, va a resolver esos tres ejercicios. Esos tres ejercicios, yo creo que ese día no se miran bien, ¿verdad? Ahí creo que se mira mejor. Ahí está. Ahí escriben más resumidas. Me dice cuando ya. Ya. ¿Ya? Vale. Creo que no lo escucho. Ahí está. Vale, permítame, lo que vamos a necesitar es una espiga. Se la vamos a mostrar como.
una espiga como esta, ¿vean? Importante que tenga este tercer Punto. terminal, ajá. Como esta es la que yo tengo, no vean, porque esa solo tiene dos. Entonces yo necesito que tenga Mm, tres. Yo necesito que tenga tres para la tiara. para la tierra, correcto. Y que tenga esto, vea, ese refuerzo como metálico, porque esas duran más. Vea, esta tiene así su refuerzo metálico. Esas duran más, entonces necesito que sea de esas que tienen refuerzo metálico. Eso nos va a servir, así que para todo el curso, ¿verdad? Porque con eso vamos a estar haciendo las pruebas. Eso también necesito lo que es un toma corriente. Mejor si es así como este o como este. Que por el momento no les voy a pedir que sea así como lo que nosotros utilizamos ya directamente en las paredes, así como estas, porque todavía no hemos visto lo que es entubado y encajado. Entonces prefiero mejor enseñarles, o si quieren copiarlo así, pues está bien, no hay ningún problema. Lo que sí que aquí vamos a tener los cables así pelados, ¿verdad? Mientras que esos no, porque esos son así para sobreponer. Los que son de ese estilo necesitan la caja, ¿verdad? Necesitan la caja para que no quede descubiertos los cables. Esto, también un switch, permítame. Es los normales, ¿verdad? De los que están, de los que hay en la casa. No encuentro aquí. Yes. Ese que los que están en la casa, ¿verdad? De los que solo se presionan. Igual, preferiblemente si son para sobreponer, porque esos igual necesitan caja y necesitan tubo. Entonces, yo prefiero por el momento es que aprender a conectar y después a entubar y a encajar. Ahora, si quiere directamente ya con caja y todo, pues está bien, o sea, no hay ningún problema. Lo que sí es que, digamos, eso es lo malo de que no estemos en el taller, porque no tiene un área donde entubar y donde encajar. Entonces, por eso preferiría que fuera de sobreponer, así como eso, ¿vea? Que parece como si fuera una como tortuguita, así de eso, ¿ve? De esos. Mm, Porque así no tenemos descubiertos los cables. Mira, de esos, ¿no? De esos, también una plafonera, de la plafonera que sea, no importa. Si es de esas, no importa. También hay otros que son plafoneras de péndulo, de esos, ¿eh? Las ferreterías dicen socket, pero no, la verdad son plafoneras así de péndulo. Esas también se pueden utilizar. También se pueden utilizar de mm, esas o de las normales, de las que van en las terrazas. De esas, puede ser también eso. Y una lámpara, cualquier tipo de lámpara, no importa. De cualquiera, ¿verdad? Ya sea LED, ahorradoras o de las incandescentes, no importa, no importa. Eso sería por el momento. Y cable. Cable. Pregunto, ¿cuánto cable tiene?
Mm, vamos a ver. Tengo un poquito más de 2 metros de un color blanco ¿Ah? y como unos 2 metros y pico de verde. Ujú. Va. Entonces eso nos va a servir para los... Pero, va. Entonces vamos a hacer algo. Si pudiera, no es obligatorio, si pudiera comprar 1 metro de este cable se llama TCJ, de 3 hilos, sería perfecto. Con 1 metro o unos 2 metros es suficiente, porque eso nos va a servir para la espiga. Para eso, para llevar ahí sí que la alimentación hacia donde nosotros lo necesitemos. Con esto es suficiente, si pudiera. Ahora, si no, pues ya sea ahí sí que cable así normal o cable paralelo. No. La cuestión es que se necesitan por lo menos tres, eh, tres hilos, ¿verdad? Así como este tiene dos. Entonces necesitaríamos uno más, ahí sí como un cable suelto para la tierra. El TCJ pues ya tiene los tres. Ahora, si fuera cable así suelto, si fuera cable así suelto, entonces ahí sí que deberíamos comprar tres, ¿verdad? Tres. Ujú. Va. Por el momento todavía no hemos visto lo que son colores. Entonces, tiene blanco, ¿verdad? Entonces les voy a solicitar también unos 2 metros de negro o rojo. Unos 2 metros de negro o de rojo. Por favor. Sí. Entonces, bueno, tiene apagado el micrófono. No sé si me había dicho algo. ¿Qué calibre sería? 12. Un calibre 12. Un calibre 12. Igual el TCJ, si consigue el TCJ, igual un calibre 12, 1 o 2 metros, porque ese nos va a servir ahí sí que para conectar a algún toma corriente y, y así ya llevar ahí sí que la alimentación directamente a los 3 hilos, ¿verdad? No llevar los tomas separados. Entonces sí sería así, bueno, ¿verdad? 1 o 2 metros de Ujú. TCJ, mejor si son 2 metros, si pudiera, ¿verdad? Bueno, entonces lo que le iba a comentar, o sea, también lo que le iba a comentar era eso, ¿verdad? Vamos a ver. No me aparece. Estuvimos hablando de lo que es el voltaje, la resistencia y la corriente. Ya sabemos que el voltaje se mide en voltios, la resistencia se mide en ohmios y la corriente se mide en amperios. Si recordamos, el voltaje es ahí sí que lo que empuja los electrones. La resistencia es lo que se opone al libre paso de los electrones. Entonces, la corriente que se mide en amperios es la cantidad de electrones que pasan por un conductor en un segundo. Algo así como se recuerda ayer, perdón, ayer, la semana pasada cuando estuvimos haciendo los diagramas, que se veía cómo iban circulando los electrones. Eso es el amperio. Eso es el amperio. La cantidad de electrones que van pasando en un determinado punto. A eso es lo que nosotros le llamamos como amperios. Cuando existe un cortocircuito, es porque hay muchos electrones circulando y el cable no soporta. A esos cuando nosotros le llamamos un cortocircuito, porque directamente, o sea, digamos, no hay resistencia. En un cortocircuito no hay resistencia, o sí hay, pero la verdad no es mucha, ¿verdad? Entonces no se le puede oponer al paso de la corriente, vamos a decir.
Vamos a ver. Así como aquí, vean. No tengo ni una resistencia. El valor de la resistencia me dice que es cero. Entonces la corriente es muy rápida. Es muy rápida. Muy rápida. Y lo que pasa es que se va a quemar el cable o se va a quemar o se va a disparar un flipón y si no se dispara nada de eso, va a quemar el contador eléctrico. Hay que tener mucho cuidado si se quema un contador eléctrico, porque si eso pasa, pues la empresa no lo cobra, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que se refiere a un cortocircuito. A veces muchos malinterpretan qué es un cortocircuito, ¿verdad? Y prácticamente, pues esto es eso. Em, es cuando hay mucha corriente y el cable no soporta esa corriente. El cable no soporta esa corriente. ¿Vean? Así como ahí, o sea, yo no sé por qué hicieron eso. Yo no sé por qué hicieron eso. Algo así como, no sé si has visto algunos memes en Facebook que dice eh, cómo ahorrar la electricidad y aparece una espiga con unos cables así pelados. Ahí, pues, vamos a hacer un cortocircuito. Vamos a hacer un cortocircuito. Entonces, esto es muy común verlo así en las oficinas y es malo. ¿Por qué? Porque si se da cuenta, hay muchas cosas conectadas que generan amperaje. Mientras más voy conectando, más amperios, más amperios, más amperios, hasta que explote, ¿verdad? Entonces, eso es la finalidad de lo que tenemos en este curso. Llegar a una perfección en el área domiciliar, más que todo, en el área domiciliar, porque al final en los edificios pues va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo, pero a una mayor escala. Entonces, tal vez no sé si me podrían, o si podría mandar ahí sí que la foto de los materiales al grupo, o si no, mejor yo lo voy a hacer. Yo voy a hacer el listado de los materiales, y así yo coloco fotos, y así lo mando al grupo para, Ah, para, para saber qué es lo que vamos a utilizar. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Y yo no me recordaba que los materiales, porque sí quería adelantar con eso. Entonces, la próxima semana empezamos a ver ya prácticas de circuitos para avanzar. Ya vimos lo que son cálculos. Igual, los cálculos todavía nos falta bastante. De los cálculos todavía nos falta bastante. Ya nos falta bastante. Entonces, pues vamos a ver algunas sí que aplicaciones, por decirlo así, de los cálculos. Y si no tuviera lo que es aquel aparato, el multitest, va a estar mostrando como este, ¿verdad? Si no lo tuviera, pues ahí sí que yo lo voy a estar proyectando, ¿verdad? Yo voy a estar ahí sí que señalando cómo es que funciona y se va a dar cuenta que sí funciona. Se va a dar cuenta que sí funciona. No lo tuvieran, pues ahí sí que yo lo voy a estar proyectando, pero sí me gustaría que lo tuvieran para que así me podían seguir. Me pueden seguir y así ustedes hacer los ejercicios también. Ah, sí, cierto. También se les va a necesitar lo que son desarmadores, por lo menos Philips y plano, por lo menos para empezar ahí sí que a hacer los ejercicios. No sé si tiene alguna duda. va. No, por ahora no. No, va. Entonces nos miramos dentro de 8 días. Dentro de 8 días, pues ya la clase ya va a ser más formal esta vez, porque creo que, bueno, los demás creo que no se conectaron por los exámenes. Entonces, pues la próxima semana vamos a empezar. Ahí sí que lo más bonito de la electricidad, pues es así que ya son los circuitos. Entonces, pase Va, feliz fin de semana y nos miramos dentro de 8 días, Agripino. va, gracias, profe, igualmente. Gracias.